Hola a todos y todas, buenas tardes, buenos días, todavía es la mañana, buenos días, soy Mariana Alegre, directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos y de Ocupa tu Calle, un proyecto de generación de espacios públicos, y es para mí un placer tener a este panel para discutir hoy día sobre el mercado y la calle como espacios de trabajo, un tema que es controversial y desde nuestra perspectiva además muchas veces mal llevado en cuanto a justamente cómo se entiende, cómo se gestiona, qué se espera un poco de la calle en su rol productivo. Pero bueno, voy a ser quien les haga la presentación ahora inicial de nuestros ponentes, a quienes agradezco muchísimo por su tiempo, por su generosidad de participar en este espacio, y luego les leeré las bios para entrar a una suerte de panel de conversación donde vamos a tener unos cuantos minutos por cada uno de los panelistas para presentar algunas ideas y luego, por supuesto, son bienvenidas todas sus preguntas, comentarios, consultas, dudas, y por supuesto, puntos a favor o en contra, ¿no? Es un espacio abierto y seguro para conversar. Así que, en primer lugar, quiero agradecer contarles que esta es la primera sesión del Urban Thinkers Campus, que es una campaña, en el marco de una campaña global de ONU Habitat, donde nosotros como el Cómo Vamos estamos siendo parte y vamos a tener otras sesiones en los días del foro Ciudades Cómo Vamos, el tercero ya, que justo el día de mañana, o el día de ayer, ya no recuerdo bien, ha salido la convocatoria a investigaciones, así que para todas las personas que están escuchando o saben de alguien que ha trabajado una tesis, una investigación, un paper, un artículo sobre algún tema urbano, es más que bienvenido, bienvenida para postularlo y poder estar justamente en este espacio que busca recoger y visibilizar los esfuerzos de investigación y también los proyectos que hayan sido ejecutados en nuestro país en general. Entonces, esta primera sesión del Urban Thinker Campus está organizado por Lima Cómo Vamos, en el marco justamente de esta campaña mundial urbana, y estamos en el mes urbano, que es el octubre urbano, y es con el apoyo de la Unión Europea, de la ACNUR, bueno, el programa de ciudades incluyentes ahí también de la Unión Europea, la OIM, ¿no? ONU para Migración y ONU Habitat, que es con quienes tenemos ya una relación de largo tiempo. La idea, pues justamente en este contexto, es que se busque en el marco pues, de la campaña global, del Urban Thinker Campus y del Octubre Urbano, es intercambiar experiencias sobre acciones actuales en distintos contextos, analizar buenas prácticas, soluciones, extraer lecciones de la crisis, tremenda crisis que estamos viviendo ahora global, y hacer recomendaciones para construir resiliencia en ciudades y comunidades en la región. Entonces, nada, para mí es un placer estar aquí de anfitriona. Voy a hacer la presentación de nuestros panelistas para luego dar pie a cada uno de ellos. Empezamos con Efrén Osorio, él es asesor nacional de ONU Habitat para Perú, mexicano, es maestro máster en políticas públicas por la Hertie School of Governance en Berlín y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad ITESO en Guadalajara. Ha trabajado en el sector público de su país como consejero distrital electoral, ha sido asesor de la presidencia del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ha sido además jefe del Departamento de Ciudades Hermanas y Asuntos Internacionales del Gobierno Municipal de Zapopan y asesor en temas urbanos y metropolitanos de la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Estado de Jalisco. Además, se ha desempeñado como oficial de programas para ONU Habitat Colombia, ONU Habitat México, coordinador de proyectos de la Oficina Subnacional en Jalisco y como especialista de programas y proyectos en la Oficina Nacional, que desempeñó ese mismo cargo en Bolivia hasta el 2019 y acaba de llegar a Perú, aunque ha sido ahora dada el contexto expatriado en un vuelo humanitario, pero ya volverá aquí a nuestra capital. También nos acompaña Ana María Guaita, y es investigadora y facilitadora de proyectos urbanos en mercados, alimentación y planificación. Hemos estado ya en varios espacios coincidiendo y tenemos ahí unas ideas comunes que nos va a gustar implementar conjuntamente. Ella tiene un PhD en planificación del desarrollo por UCL y es promotora de redes de conocimiento y práctica para la acción urbana en mercados de alimentación. Además, está con nosotros Jesús Cosamalón. Él es un profesor, historiador, especialista en historia social de Lima colonial y republicana. Es para nosotros un enorme privilegio contar con él. Sabemos además que su agenda estaba ocupada, ha sido muy demandado justamente en estos contextos de debate sobre el mundo de la calle y la venta ambulatoria y demás, ¿no? Él es historiador, especialista en historia social de la ciudad de Lima colonial y republicana, como ya dije, ha dictado cursos en diversas universidades de Lima y del extranjero,
como la Universidad del Pacífico, la Escuela de Posgrado y la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Escuela de Historia de la Universidad Nacional Federico Villarreal, de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y en la Maestría de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Rouen, no sé si he pronunciado bien, en Francia, entre otras instituciones. Su campos de interés abarca la historia demográfica, mestizaje y grupos sociales, la historia de América colonial y republicana, la informalidad y la enseñanza de la historia a nivel escolar. También nos acompaña Marta. Marta es coordinadora de investigación en Equilibrium Sende, perdón Marta si no lo he dicho bien. Marta Castro es economista por la Universidad Carlos III de Madrid de España, tiene maestría en Relaciones Internacionales por la Escuela de Asuntos Globales y Públicos del IE, investigadora con experiencia en instituciones gubernamentales y multilaterales, y ha trabajado en una especialización de migración y género y gobernanza de las migraciones en el marco de un intercambio que hizo con la Sciences Po en París. Y por último, Óscar Pérez, eres presidente de Unión Venezolana, un colectivo, un grupo que está justamente juntando fuerzas para acompañar y apoyar a las personas migrantes y refugiados venezolanos en Perú. Él nació en Caracas, Venezuela, es licenciado en Administración de Empresas, fue regidor en el municipio Sucre del estado de Miranda, ha sido diputado en 3 periodos, así que ha sido asesor principal de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y ha sido a su vez director y presidente de varias organizaciones, viene pues del sector gubernamental y ahora está poniendo toda su capacidad de gestión y de acompañamiento para acompañar y sacar adelante los procesos de integración en la comunidad migrante y refugiada aquí en Perú, que es justamente uno de los temas con los que también estamos trabajando para que el Perú sea un buen destino de acogida. Pero bueno, sin más, Efren, te doy la palabra a ti y los demás nos pueden acompañar cerrando sus micros. Mariana, buenos días a todos los que nos acompañan. Es un placer, como siempre, poder estar con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre el acontecer de las ciudades y el acontecer particularmente en esta coyuntura tan adversa en la que nos encontramos. En primer lugar, además de reiterar mi agradecimiento, quiero agradecer con mayor énfasis a Lima Cómo Vamos. Lima Cómo Vamos es un aliado de ONU Habitat en el Perú desde hace ya muchos años y últimamente hemos ido estrechando aún más nuestros lazos, organizando este tipo de actividades y esperemos próximamente algunos otros más en el terreno y en la comunidad. Por otra parte, me gustaría antes de empezar con lo sustantivo, mencionar que ONU Habitat en Perú está presente desde este año físicamente, al menos de manera parcial, y esperemos próximamente estar nuevamente en Lima, una vez pase algunos aspectos de la emergencia, pero una vez estemos de vuelta en Lima, ONU Habitat está presente en el país desde el 2020 gracias al apoyo de la Unión Europea. La Unión Europea, como saben, es uno de los más importantes donantes del sistema de Naciones Unidas y con el apoyo de ellos tenemos un programa en el Perú que se denomina Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias, enfocado justamente en los procesos de integración de la comunidad refugiada inmigrante de origen venezolano en las comunidades de acogida en el Perú, particularmente en Lima. Este proyecto es implementado en conjunto con OIM y con el ACNUR, es decir, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y la Organización Internacional de las Migraciones. Entre las 3 agencias, es decir, estas 2 agencias y ONU Habitat, estamos llevando a cabo este programa que busca fortalecer las políticas públicas a nivel local para promover una integración socioeconómica y cultural de la población refugiada e inmigrante, así como potenciar las comunidades peruanas y de acogida. Así que en ese marco de acciones que nos encontramos en estos días. Me gustaría contarles rápidamente de qué se trata esto que estamos haciendo. Más allá de la conversación que va a ser interesantísima y en la que nos acompañan hoy Marta, Ana María, Óscar, Jesús y por supuesto Mariana, esto es una actividad enmarcada en el Octubre Urbano. El Octubre Urbano es un mes dedicado completamente a la celebración de la ciudad, a la conversación sobre los problemas, desafíos, pero principalmente a las oportunidades y a las actividades que podemos realizar en las ciudades para aprovechar al máximo el proceso de urbanización. El mes urbano inicia generalmente el primer lunes de octubre con el Día Mundial del Hábitat y termina el 31 de octubre con el Día Mundial de las Ciudades. Es decir, estamos a algunos días de concluir este mes que ha sido muy intenso y lleno de actividades.
y justamente iniciamos la primera actividad con Lima Cómo Vamos, haciendo un lanzamiento de este mes urbano, el Día Mundial del Hábitat. Bueno, el 1 de octubre, cercano al Día Mundial del Hábitat. Por otra parte, tenemos una actividad que promueve la campaña mundial de ONU Habitat para las ciudades, que se llama Urban Thinker Campus. El Urban Thinker Campus es un espacio que se busca que a lo largo de una serie de días, ya sean continuos o espaciados, discutamos la ciudad, pero al mismo tiempo intercalemos estas discusiones con actividades y acciones o activaciones en el terreno. Dada la pandemia, hemos aprovechado la oportunidad que nos brinda la tecnología de la información para arrancar este Urban Thinker Campus durante este mes urbano, con este diálogo sobre los mercados y su rol en las cadenas productivas y en el trabajo y el rol de la calle para el trabajo y la productividad de las ciudades. Particularmente lo que refiere a la integración de la población venezolana o de origen venezolana, ya sea migrante o refugiada, y como alternativas para la productividad y para buscarse la vida. El Día Mundial de las Ciudades, que es el 31 de octubre, tiene una configuración en la que cada año se les establece o se le determina un colofón, ¿no? Una razón de ser o un tema, un motivo. En este año, el 31 de octubre, el lema del Día Mundial de las Ciudades es valorar nuestras comunidades y ciudades. Es decir, no olvidarnos únicamente de la configuración y lo que representa la ciudad, sino recordar que está construida no únicamente de piedras y palos y edificaciones, sino de personas, y personas que no están aisladas, personas que viven en comunidad. Esa comunidad es la que en realidad construye las ciudades. Y ahí es donde se inserta la población refugiada e inmigrante, y ahí es donde dialogan las poblaciones de acogida y estas personas que usualmente viven en vulnerabilidad y que están buscando la manera de acceder a nuevas oportunidades, no solo para ellos o beneficio propio, sino para beneficiar y aportar a las personas que con muchísima solidaridad los han recibido y les han brindado esta posibilidad de encontrar nuevas formas de salir adelante. Desde ONU Habitat estamos convencidos de que a través de este tipo de diálogos vamos a poder seguir avanzando en la senda de la consecución de la nueva agenda urbana. Si no conocen la nueva agenda urbana es un documento de ONU Habitat que es promovida por más de 196 países y fue aprobada en Quito en el 2016. Esta agenda no es más que una hoja de ruta, es una visión de ciudad y un anhelo de lo que quisiéramos que sean las ciudades. Para alcanzarlo, necesitamos de la colaboración de todas las personas y de todos los actores que intervienen en la ciudad, sean públicos, privados o sociales, inclusive individuales o gremiales. El chiste es que todos podamos conversar y encontrar las soluciones y los mecanismos, instrumentos y acciones para llevarlo adelante y conseguir este anhelo o esta visión de ciudad. Al mismo tiempo, creemos que la implementación de esta nueva agenda urbana puede ser un motor o un acelerador para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, particularmente el objetivo 11, que refiere a las ciudades y comunidades resilientes. Nuevamente, comunidades no únicamente como sujetos aislados, sino como grupos de personas y aglomeraciones que en la realidad hacen ciudad. Los mercados son parte justa de esa discusión de comunidad. Los mercados son puntos de encuentro, son puntos de diálogo, son puntos de intercambio y son puntos de negocio, de creación de oportunidades y de productividad. Los mercados, como la calle, son espacios públicos que requieren ser gestionados, que requieren ser trabajados, reglamentados y, por supuesto, facilitados en la vida pública y privada de las personas. Los mercados son un lugar de oportunidad para disminuir las brechas y acelerar el intercambio de los procesos de integración que se están promoviendo en las ciudades. Sin embargo, al mismo tiempo, los mercados se convierten en centros y lugares donde se pueden generar dinámicas que pauperizan el diálogo y la vida comunitaria. En ese sentido, estamos promoviendo desde ONU Habitat y con Lima Cómo Vamos un diálogo para tratar de entender cómo los mercados son facilitadores de la integración socioeconómica de la población. Entender que los mercados no son puntos de inflexión, sino son puntos donde se puede facilitar el intercambio con sana distancia, con distanciamiento social
manteniendo la economía dinámica y, por supuesto, generando cadenas productivas y cadenas de solidaridad y de cohesión social. De eso es de lo que se trata este día, de que encontremos la forma de reconocer y conocer nuestros mercados, los mercados del Perú, los mercados de Lima y los mercados comunitarios, que son sumamente importantes para el tejido social y productivo de nuestras ciudades. No quiero extenderme mucho más porque en realidad este diálogo no es conmigo, es con los invitados de Lima Cómo Vamos, que nos van a compartir todas las experiencias y propuestas que tienen para mejorar las condiciones y reconocer las condiciones de la población que trabaja en este tipo de lugares y que queremos potenciar, reconocer, conocer, soportar, patrimonializar y darle protección y seguridad a todas las personas que se encuentran en esos lugares y que de ellos depende muchas veces pues el dinamismo económico de nuestras ciudades. Así que, sin más preámbulo, quiero agradecer nuevamente a todos por acompañarnos. Esta es la primera de algunas más actividades que Lima Cómo Vamos estará informando sobre este evento y que será en el preámbulo de otros grandes eventos respecto a la ciudad, donde por supuesto vamos a seguir acompañando y que cuenten con todo nuestro apoyo, con la certeza de que este y más espacios tendrán lugar próximamente. Así que muchísimas gracias y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, Efren. Un placer el trabajo en alianza. Para nosotros, como siempre, creemos que la unión hace la fuerza, así que estamos a disposición de todos los que están aquí en el panel, pero además de quienes nos están escuchando para cualquier idea o proceso o cosa en la que podamos ser útiles, aquí estamos. Solamente quiero agregar y agradecer a los amigos de la MULA, de la Latin American Network y de la red de estudiantes, ¿cómo es? De la red de arquitectura peruana, que como siempre nos acompañan y nos apoyan en todo el tema de la transmisión. Así que lo máximo, gracias para que esto llegue a más gente. Igual, como saben, las ventajas de la virtualidad es que los eventos se quedan y se pueden continuar visitando después, ¿no? Pero bueno, nada, sin más, Efren, muchas gracias. Ana María, adelante, te toca a ti. Gracias, Mariana, y gracias, Efren, por empezar con ese mensaje motivador. La verdad es que voy a seguir sobre el mismo. Empiezo compartiendo también mi pantalla. ¿Me dicen si se ve? Sí. Sí, ya, listo, gracias. Bueno, como digo, voy a expandir, digamos, en la idea que ya nos presentó Efren de los mercados como comunidades, como gestores de comunidades y mirándolos también más allá del comercio. Y qué retos nos están presentando en estos momentos tan particulares para la historia local como global, pero también sus posibilidades para poder generar nuevos modos de convivencia. Entonces, solamente unas imágenes para poder situarnos en qué es lo que nos evoca el pensar en mercados, ¿no? Los mercados como centros de abastecimiento que tenemos en nuestros barrios, con los que nos topamos en cada salida, desde los que nos abastecemos, o tal vez con los mercados que nos hemos enamorado cuando hemos viajado. Pero, ¿qué es lo que nos reflejaron en este tiempo en los que de pronto confrontamos las diferentes realidades y concepciones que teníamos en torno a los mercados? Empezamos a pensar o a enfrentar las condiciones tan difíciles sobre las que habían estado operando. Sus formas de gestión y de operación pública, en realidad, como había tal vez evocado las imágenes anteriores, en realidad se veían inmersas en intereses y en dinámicas que no respondían a esta esencia pública. Vimos también cómo los mercados, justamente por esta pérdida de la esencia pública, habían sido segregados mucho tiempo como los espacios principales de abastecimiento que son, y más bien se reforzaban y se refuerzan en estos espacios muchas diferencias sociales, incluso dentro de las connotaciones que se aplican, no solo hablando de las poblaciones, sino también a los espacios mismos como espacios de convivencia en diferencia, ¿no? y en las diferentes formas en que se nos presentan. Y además veíamos que no eran esencialmente estos espacios de intercambio y de interacción
como siempre han sido concebidos, sino más bien espacios donde hemos visto muchas dificultades de relacionamiento, ¿no? Cuando veíamos en las imágenes en los tiempos donde, hace unos meses donde empezaron todas estas restricciones ante la crisis, cómo habían estas confrontaciones entre las diferentes formas de uso de los mercados, poblaciones que representaban estas diferentes formas de uso de los mercados, y cómo poco a poco se empezaron a mostrar más que como zonas de convivencia, como zonas de conflicto. Entonces pensemos más allá de esos conflictos que se nos representaban en el comercio, porque era básicamente la manera en que también se nos llevó a pensar la discusión en torno a ellos. ¿Cómo se presentan los mercados en nuestras ciudades? ¿Cómo se presentan los mercados en Perú? Y en particular voy a dar una mirada muy breve a Lima. Según el Censo de Mercados, que se hizo en el año 2016, Lima y Callao concentran a más de la mitad de los mercados del país, y esos son más de 1000 mercados. No voy a usar cifras exactas porque sé que también hay muchos de esos recojos de datos que hay que afinar, pero en Lima tenemos más de 1000 mercados y en Perú más de 2000. Entonces podríamos pensar en Lima, como ya tal vez la estamos experimentando en nuestros recorridos a través de la ciudad, que es una ciudad de mercados. Los mercados son muy diversos, como mencionaba, los podemos ver en diferentes tamaños, formas, configuraciones, abiertos, cerrados, mezclados, usando calle o usando espacios confinados. Pero de esos 1000 mercados en Lima, su gran mayoría son minoristas, y podríamos decir también que su gran mayoría son mercados de barrio. En términos de propiedad, la mayor parte de ellos son de propiedad y de gestión privada, después de la ley de privatización de mercados que se dio hace 2 décadas. Ya los mercados son principalmente gestionados por comerciantes, y eso también dejó mucho de lado la función pública, y por eso es que hoy día también vemos y hemos venido viendo mucho conflicto entre cuál de las autoridades participa realmente en acompañar el funcionamiento de un espacio que nos está ofreciendo servicios públicos, como es el de la alimentación, pero también el del uso del espacio compartido. Pero además lo que nos dan estos datos del censo es que los mercados son centros, son nodos de operaciones comerciales y de intercambios, más allá de esas operaciones comerciales, porque hay un gran número de puestos en funcionamiento que, si tratamos de hacer un cálculo también muy grueso, esos más de 100.000 puestos en funcionamiento nos representan a una población, usando también expresiones de nuestro Ministerio de la Producción, una población de más de 300.000 trabajadores que podrían estar relacionados a los mercados solo en Lima, pero si contamos además a los comerciantes, a los vendedores que están en las calles alrededor de los mercados, que como vemos también es un gran número, más de la mitad de los mercados que tienen o que se contabilizaron como teniendo ambulantes, vendedores ambulantes en los alrededores del mercado, vemos que también hay estimaciones muy altas sobre el número de personas que confluyen en los mercados y a sus alrededores. Por ejemplo, una estimación que hace Wigo, nuevamente sin usar datos específicos, pero solamente para imaginarnos cuántas personas están alrededor de ellos. Wigo, que es una organización internacional que trabaja junto con comerciantes en la vía pública, estiman que en el Perú urbano hay más de 1 millón de personas involucradas tanto en trabajos de mercado como en venta ambulatoria relacionada a mercados. Entonces, además de esta gran confluencia de relaciones comerciales, se dan muchos intercambios. ¿Y en torno a qué se dan estos intercambios? Principalmente los rubros esenciales son en torno a la alimentación. Y por eso es que en adelante, y como tal vez ya he ido mencionando, un aspecto vital de esos espacios compartidos que quisiera rescatar y compartir con ustedes es el rol de la comida, en generar y en mantener estos vínculos en espacios que a veces no se nos presentan fáciles de compartir, pero que nos presentan sí posibilidades para negociar esas diferencias que podrían traernos a veces dificultades. Como en el mismo caso
que vimos a raíz de los meses pasados, de su cierre, de sus momentos de conflicto. Lo que mantuvo los mercados abiertos fueron justamente estos servicios esenciales que proveen, en particular el de alimentación. Entonces, mirándolos ya dentro de este contexto, dentro de los aspectos conflictivos que nos podrían representar, pero también reconociéndolos dentro de las condiciones en que se nos presentan en nuestras ciudades, y en particular, como decía, dando una mirada a Lima, los mercados son espacios que además de representar desarrollo económico per se, nos presentan formas de involucrarnos a través de labores, a través del establecimiento de reglas, del trabajo en común, de participación en común, de gestión en común sobre estos espacios de trabajo y de involucramiento colectivo. Son espacios además de vida en diversidad, donde se da una convivencia de estos muchos agentes que se relacionan con él, como vemos por el alto número, ¿no?, de residentes de las ciudades que se involucran en los mercados. Son inherentemente espacios de convivencia y de aprendizaje social continuo. Ese es un rol que, a pesar de que no lo tenemos presente por la forma en que la vida moderna se desarrolla, es un rol vital y esencial que mantiene las redes que sostienen a los mercados, ¿no?, los que los mantienen operando. Y además no se desconectan del entorno, por más que se les haya confinado en espacios o en lugares determinados, que estén funcionando en edificios. Los mercados siempre sobrepasan esos límites y se conectan con la esfera pública y con las calles, como veíamos también con el alto número de comerciantes en vía pública, ¿no?, que se reportan en torno a los mercados. Pero no solo es eso, es que se vinculan con las dinámicas barriales, y eso en sí genera nuevos ámbitos de influencia y formas de influencia de los mercados que son importantes en el hacer de nuestros barrios y finalmente de las urbes. Entonces, en una mirada más allá del comercio y de la mirada productiva que es la que impera en la manera en que están siendo hoy gestionados, tanto local como nacionalmente, los mercados nos presentan oportunidades para negociar la vida juntos. Entonces, algunos aspectos que quisiera rescatar es que esta coyuntura y la experiencia de los mercados nos permite, en primer lugar, generar más conocimiento acerca de ellos, ¿no?, y qué lógicas son las que nos han estado llevando hacia la gestión de los mercados, hacia el tenerlos o no tenerlos en cuenta en el hacer de nuestras ciudades y en el hacerlas más o menos receptivas, ¿no? Con qué políticas y programas los hemos estado manejando, qué espacios y qué actores hemos estado también reconociendo en su involucramiento, ¿no?, en el hacer del mercado, y con ese reconocimiento también reconocer cuáles son sus roles y qué necesidades y qué demandas nos están presentando como espacios colectivos, y en base a eso generar propuestas. ¿Cómo podría esto concretarse en cuanto al conocimiento? Contándoles brevemente experiencias de este tiempo, la realización de estos roles de los mercados y la oportunidad que nos trajo el ver los conflictos de este tiempo nos permitió a varios especialistas, investigadores interesados, el empezar a involucrarnos más y con la ayuda de la virtualidad también a conectarnos más allá de lo que es Lima, sino también entre ciudades, compartiendo experiencias y aprendiendo más acerca de cómo los mercados en esencia se conectan, ofrecen roles para las ciudades que, a pesar de que las ciudades son todas diversas, así como dentro de la ciudad podríamos reconocer nuestra diversidad, los roles esenciales, los roles humanos que ofrecen a los colectivos que son parte de los mercados, se mantienen. Y es necesario involucrar a los muchos actores
que son parte de su hacer, reconociendo también sus funciones, para poder discutir estas nuevas miradas hacia su revitalización. En ese reconocimiento o el proceso de reconocimiento de qué actores están involucrados, como decía, el también reconocer a los mercados en sus diferentes formas, ofertas, actividades, ¿no? Lo que nos provee el conocimiento a partir del intercambio, nos permite también hacer propuestas, ¿no? Y en ese sentido, hemos venido haciendo con algunos colegas un trabajo con la Federación Nacional de Mercados y les presento un banner que están lanzando en el inicio de su presentación en redes sociales, en donde quieren justamente evocar ese reconocimiento que ellos también están ganando en cuanto al camino, a la trayectoria, a los logros que tienen en la generación, en el nutrir el colectivo que hace a los mercados y que trae nuevas formas de convivencia en la ciudad. Y en cuanto a esas propuestas que se pueden generar y que se han venido discutiendo también en estos espacios, es el generar espacios más espacios de conexión y de intercambio con los espacios públicos. Como tal vez podríamos empezar a recoger con lo que ha sido suscitando con los nuevos mercados itinerantes y las ferias. Entonces, bueno, solo para terminar, reconocer y las reflexiones que nos han ido suscitando los aprendizajes de esta época es el pensar en perspectivas hacia la gobernanza urbana y la producción del espacio urbano a través de los mercados, en reconocimiento de sus roles en la construcción de comunidad, en sus posibilidades de convivencia, el rol clave que tiene también la alimentación como una de sus funciones vitales, ¿no? como los vimos en estas épocas, pensarlos como espacios que pueden proveer salud y bienestar y no lo contrario, que nos aportan valores más que económicos y que nos demandan por eso una mirada más allá del comercio. Y bueno, y hacer la invitación hacia repensarlos como comunidades abiertas, hacia caminos para la revitalización de entornos urbanos y hacia una recuperación de la vida juntos. Y ahí, bueno, luego les compartiré, es una imagen donde también quería evocar que ese es un ejemplo, el pensar a los mercados y a las calles como esos espacios de convivencia y de comunidad, es algo que ya se ha ido discutiendo y bueno, está el ejemplo de una presentación de Alemania en la Bienal de Venecia, donde justamente hacía esa propuesta. Entonces, bueno, conectémonos a partir de esos conceptos y experiencias y le dejo la palabra a Jesús para seguir la discusión. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Efectivamente coincidimos en esta idea de que el mercado va más allá de lo comercial y la capacidad enorme de generación de vínculos, de acercamiento, de conexiones, pero además, sobre todo, todos esos fenómenos, todos esos espacios sociales que se generan, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, del rol de la primera infancia, con los niños, con los bebés que acompañan a sus madres diariamente al mercado, qué espacios entonces hay para ellos, qué oportunidades tenemos ahí que potenciar, o el rol de los niños trabajadores, o en general las funciones mismas de trabajo y el vínculo que se tiene ahí en su relación pues, con el lugar físico, ¿no? Pero bueno, sin más, Jesús, adelante, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Más bien, muchas gracias por la invitación para conversar de estas cosas que nos interesan de una forma interdisciplinaria, ¿no? Que creo que es el primer punto a resaltar. La ciudad, el entorno social y todo lo que acompaña es un problema que creo que recientemente se está empezando a ver cómo debe ser, que es de una forma multidisciplinaria, ¿no? Lo que yo voy a hablar es básicamente, voy a retomar unas cosas que dijo Ana María, con las cuales coincido. Vamos, 3, 4 puntos, ¿no? Lo primero que quiero destacar es que la calle como espacio urbano y como lugar de trabajo tiene una antigua historia, digamos, en nuestro país, ¿no? No es una cosa reciente que las calles se encuentren
o que la gente encuentre en las calles un espacio de supervivencia, ¿no? Y tampoco es una cuestión que en el pasado haya sido solo exclusivamente latinoamericana o peruana, ¿no? La calle en el antiguo régimen, llamándolo así, o sea, antes de la era industrial, antes del desarrollo industrial o la posmodernidad, siempre fue un lugar donde la gente encontró un espacio para trabajar. Quizá la pregunta para el Perú y como otras partes de América, donde también el fenómeno es similar, es por qué no, entre comillas, se ha logrado, porque en realidad yo tengo una discusión al respecto que quizá después la pueda señalar, regular eso, ¿no? ¿Por qué la calle continúa siendo un espacio de supervivencia, ¿no? Y por supuesto eso tiene que ver mucho con el desarrollo del Estado, o sea, y de la economía. No es un secreto para nadie que América Latina, digamos, en sus décadas o siglos independientes, no ha logrado crear un modelo de desarrollo sostenible que permita generar un bienestar en las poblaciones de los diversos países que se exprese, por ejemplo, en una efectiva calidad laboral, digamos, en la calidad del trabajo, ¿no? Eso es un problema de toda América Latina. En todos nuestros países el problema de el subempleo, digamos, la mala calidad del trabajo, etcétera, son problemas frecuentes, ¿no? Y bueno, y el Perú, por supuesto, tiene una larga historia con ese tipo de problemas, ¿no? Y ahí entra un punto que coincide, creo yo, también con lo que se ha señalado, que es el Estado, ¿no? Damos las explicaciones que se han dado acerca del surgimiento de la informalidad y el trabajo ambulante, que es a lo que me voy a comentar un poco más, al trabajo ambulante, han centrado en los últimos tiempos su mirada en el exceso, digamos, en la ampliación demasiado grande y hasta cierto punto irracional de lo que serían la legislación y las normas que tendrían como resultado de que las personas, para poder integrarse al mercado, las evaden, digamos, no las aplican por ineficiente, ¿no? Entonces, habría una relación entre informalidad y excesivo crecimiento del Estado, ¿no? Bueno, esa tesis es muy conocida, creo que todos saben que el actual candidato a la presidencia, ¿no es cierto? Hernando de Soto llevó adelante esta tesis, digamos, neoinstitucionalista, sin mayor evidencia empírica, desde mi punto de vista, o casi sin ninguna evidencia empírica en realidad. Bueno, pero eso ya es otra discusión, ¿no? Acerca de las tesis sobre las que se han desarrollado estas interpretaciones, ¿no? Pero me parece importante vincular esto porque hablándolo con lo que estamos viendo vamos, en la actualidad, y creo que un punto evidente es el tema de la pandemia, ¿no? En el que se ha responsabilizado, se ha discutido bastante, o se ha señalado de que el tema de los mercados, ¿no es cierto? Las colas y, en fin, toda la infraestructura que tenemos en una hipótesis que había que explorar, ¿no? Con respecto a si esto es verdad o no, contribuyó, digamos, a la ampliación de los contagios, ¿no? Digo, habría que explorar porque, como estamos viendo en Europa, el asunto no es tan sencillo, ¿no? Eh, las curvas se están comportando igual más o menos en todas partes con restricciones y sin restricciones. Eso es lo que por lo menos por ahora parece ser. Bueno, pero el punto es eh, la mala calidad, digamos, y la mala, vamos, el hacinamiento de los mercados, que es evidente, ¿no es cierto? Y la mala, vamos, estructura. La pregunta sería, o es, ¿cuál fue el último mercado que construyó el Estado? Digo? Hace un ratito, efectivamente, Ana María dijo de que hay una gestión privada y un énfasis en privatizar mercados. El último gran proyecto de mercado es el que se terminó por construir, bueno, y esto es un debate, ¿no? El gran mercado mayorista, pero es un proyecto de los 70, ¿no? El último proyecto estatal, digamos, ¿no? Y no tengo estadísticas, pero me gustaría saber cuántos mercados han construido los municipios digamos, en los últimos años, ¿no? Es decir, no tenemos inversión pública, sea local o central, en mercados, y evidentemente creo que lo que está mostrando la actualidad es hasta cierto punto el fracaso de dejar todo en manos privadas, ¿no? Sin una efectiva o adecuada regulación estatal. Moraleja, entonces, no se trata de exceso de reglamentación en el espacio, digamos, de los mercados, sino la incapacidad para hacerlas cumplir, más bien, ¿no? La incapacidad del Estado para hacer cumplir las reglas que existen o las leyes, ¿no? Y por lo tanto es una debilidad, ¿no? Yo creo que no podemos hablar de todos estos problemas sin mirar al Estado y en el caso peruano en particular, la crónica debilidad que tenemos para construir medianamente un consenso con respecto a políticas públicas, ¿no? Ya las razones por las cuales eso ocurre son más profundas, por supuesto, y no caben acá discutirlas, ¿no? Eh,
Y yo creo que en los últimos años el Perú ha tenido un retroceso del Estado, ¿no? Como es notorio por las políticas neoliberales, bueno, ya eso se ha discutido bastante, pero cuyo efecto en términos del espacio público se puede notar, entre otros, en los mercados, ¿no? El segundo punto que quiero mencionar es, bueno, me quiero concentrar un poco más en el tema de los ambulantes. Y la informalidad, ¿no es cierto? Que es parte de lo que ha estado señalando hace un rato, ¿no? Primero que no son lo mismo, ¿no? O sea, un aspecto interesante de la relación que se tiene con los ambulantes, tanto de la sociedad como el Estado, es la ambigüedad, ¿no? La ambigüedad, que también creo la aludía Ana María hace un instante, ¿no? Esta ambigüedad porque si bien es cierto, el fenómeno del comercio ambulatorio soluciona, sin duda, muchos de los problemas de abastecimiento en una ciudad que no ha contado con inversión pública para lograr satisfacer la creciente demanda de una ciudad que creció, vamos, terriblemente en las últimas décadas. Ya ha empezado a crecer, ha empezado a reducir su velocidad de crecimiento, pero fue la tónica durante por lo menos 60 o 70 años del siglo XX. Un estado que se desentendió de eso, el ambulante, de alguna forma contribuyó con solucionar los problemas de abastecimiento, ¿no? Y ahí está la ambigüedad, porque la sensación que se tiene es que, bueno, tienen una serie de externalidades negativas, ¿no? O sea, interrumpen el tráfico, ocasionan problemas, etcétera, pero al fin y al cabo, no creo que exista un peruano, un limeño en todo caso, más bien, que por lo menos una vez al mes no le compre un ambulante, ¿no? O sea, finalmente se cruzan o no le compraba, claro, ahora está mucho más restringido el movimiento en el espacio público, ¿no? O sea, tenemos mucho de problema, pero también mucho de solución, ¿no? Y eso ha generado políticas ambiguas por parte del Estado frente al fenómeno ambulatorio y su relación con la informalidad. Por ejemplo, algunos de los ambulantes que hay en Lima son formales, en términos de que tienen permiso municipal. Estoy pensando en emolienteros, vendedores de yuquitas, si quieren, y otro tipo de actividades que se da en la calle, que son ambulatorias porque se mueven, ¿no es cierto? No tienen un lugar fijo, entre comillas, porque hay lugares que se repiten, ¿no? A las esquinas, en fin, pero no tienen un domicilio al estilo clásico de trabajo. Y lo interesante es que además ese tipo de actividades como la venta de comida callejera en algunos casos, ¿no? O este tipo de productos o bebidas, es lo que finalmente le da a ciudades como Lima y a otras del mundo su propia identidad, ¿no? En México, por ejemplo, toda la venta, ¿no es cierto?, de tamales saliendo de los metros, ¿no es cierto?, y atole, es en parte la identidad de la ciudad. O sea, tenemos ahí una tensión que tenemos que resolver, ¿no? Lo que le da identidad a los espacios urbanos de América Latina a veces es justamente aquello que puede tener externalidades que son vistas de forma negativa, ¿no? Son ambulantes, ¿no es cierto? Pueden ensuciar las calles, en fin. Pero ¿cómo resolvemos esa tensión, ¿no? Entre mantener nuestra identidad local, ¿no? Local, urbana, y obviamente evitar aquellas externalidades que sin duda afectan la vida de todos, ¿no? Pero la solución de represión obviamente no es para nada la solución, ¿no? Y es que creo que el problema de ver el fenómeno ambulatorio como sinónimo de la informalidad es pensar que la informalidad es una especie de situación que uno puede detectar de una forma tajante y cortante con respecto a lo no formal, ¿no? Informal, perdón, lo informal y lo formal, ¿no? Cuando en realidad es un continuo, ¿no? O sea, hay empresas formales que tienen áreas informales, ¿no? O sea, nuevamente, calidad de empleo, ¿no? Hay empresas que son formales, que pagan impuestos y que tienen su registro, pero por otro lado tienen trabajadores que no están adecuadamente empleados. O sea, hay zonas grises, digamos, dentro de la propia formalidad, ¿no? Es un continuo que tiene extremos donde probablemente el ambulante es el más visible como informal, pero incluso dentro del ambulante hay cierto tipo de formalidades, ¿no? Como venía señalando, ¿no? Entonces no hay que pensarlo únicamente como un problema, sino también como una solución, ¿no? En los años 80, cuando la economía peruana estuvo en una crisis terrible, el ambulante solucionó los problemas de abastecimiento de la ciudad, dada la crisis en los mercados, que estaban controlados, los precios fijos, en fin. Es verdad que un mercado, digamos, clandestino, ¿no? Pero digamos, contribuyó con la distribución. El otro punto ya lo han tocado bastante bien, pero yo quería quizás señalar una cosita, ¿no? El tema de mercados y sociabilidad, ¿no? Efectivamente, el mercado no es una forma de abastecerse de productos. Creo que el Lima, en particular, tiene una característica que hasta cierto punto
la distingue de otros espacios más al sur nuestro, ¿no? Estoy pensando en Chile, Argentina, en fin. Hay supermercados, pero el supermercado en Lima no ha logrado derrotar al mercado popular, digo. No ha logrado derrotar, creo, para bien, ¿no? Porque me parece que es una característica bonita de la ciudad, por lo que han señalado ya hace un instante, que permite mantener una identidad, ¿no? Una identidad propia. No ha derrotado. A lo más ha logrado convivir, digo. Hay barrios, zonas de Lima donde el supermercado convive con el mercado. Y creo que ahí tenemos que meternos mucho más a una historia más profunda que tiene que ver con el tipo de dieta, el tipo de costumbres sociales que tenemos. El mercado no es solamente un lugar para abastecerse, un lugar para conversar, para hablar con las personas que venden, ¿no es cierto? Hay personas que tenemos, me incluyo, a caseros, caseras que les compramos hace mucho tiempo. Es una forma de vida, digamos, que está muy relacionado también al tipo de dieta, ¿no? El tipo de comida, ¿no? En el Lima, en el Perú, por supuesto, pero digamos que se puede notar en Lima con mayor detalle, la comida que tenemos cotidianamente usa mucho alimento fresco, mucho, ¿no? No estamos acostumbrados, felizmente diría yo, a utilizar alimentos congelados tan fácilmente, y eso hace de que el mercado tenga una presencia muy grande entre nosotros, ¿no? Muy grande, ¿no? Y bueno, y una serie de detalles que no quiero ahondar ahorita. En ese sentido, lo último que quiero mencionar, porque también me pidieron una opinión al respecto, es que creo que la inmigración venezolana ha tenido un papel muy importante, ¿no? Primero que es obvio de que la inmigración venezolana no es la causante de lo que llamaría digamos, la precariedad del empleo. El empleo era precario antes que lleguen, por supuesto, ¿no? Y más bien yo los vería como víctimas de la precariedad antes que como causantes de ella, ¿no? En una sociedad y en un estado que no ha sido capaz de crear empleo digno hace décadas, la llegada de inmigrantes lo que ha hecho es también convertirlos en víctimas de esa precariedad, ¿no? No en únicamente causantes. Por supuesto que hay tensiones que quisiera señalarlas muy brevemente, ¿no? Pero también señalar de que esa perspectiva de que el mercado es una cuestión que tiene mucho que ver con la sociabilidad ha ayudado, creo yo, también al ingreso venezolano que uno puede ver. Vamos, no es que tenga trabajos al respecto, pero uno puede ver cotidianamente. O sea, los mujeres y hombres venezolanos conviviendo a nivel muy, vamos, muy de vendedor, ¿no es cierto? Y relacionándose socialmente con los compradores o con otros vendedores, ¿no? Eso creo que ha ayudado, sin que evidentemente esto impida la aparición de tensiones que son, creo, conocidas, ¿no? Pero vamos a ver el lado digamos, de lo que se construye, en una integración que viene de la sociabilidad, ¿no? Y bueno, y por supuesto han encontrado una sociedad donde la calle es un espacio de supervivencia y eso les ha permitido integrarse con todo lo bueno y lo malo que esto puede traer, ¿no? Porque los hace mucho más proclive a una serie de dificultades. Pero también creo que tenían algo que, creo que las cifras lo ratifican y que les ha permitido insertarse en el mercado, digamos, como mano de obra, ¿no? Que es un mayor número de años de educación, ¿no? Una mayor cantidad de años por educación que les ha permitido desplazar a algunos, digamos, a otros grupos digamos, del comercio y otros, sin que sepamos bien, porque creo que ahí está, para mí, por ahora, quizás algunos de ustedes tengan más información al respecto, pero sin que sepamos bien cuál fue el destino de esa mano de obra desplazada, ¿no? Eh, no sé qué fue de los peruanos o los limeños desplazados porque se insertaron mucho en eso, en servicios, ¿no? Sin duda por algunas ventajas que traían, por supuesto, algunas ventajas en cuanto a su propia formación, su propio pasado, ¿no? Lo cual no ha impedido la aparición de tensiones, sin duda, pero si tratamos de ver cuál es la relación entre una cosa y otra, creo que el vínculo común fue el uso de la calle como lugar de supervivencia, que ya estaba antes, por supuesto, y que tiene de bueno, pues claro, permite a la gente sobrevivir, pero también tiene mucho de malo porque es una señal de nuestra precariedad, ¿no? Bueno, eso es lo que quería señalar. Muchas gracias, Jesús. Efectivamente, ¿no? Creo que esto que has dicho ahora último lo resume, ¿no? O sea, finalmente vivimos en una sociedad precaria, en un estado precario que nos ofrece precariedad en general, en la infraestructura, en la ciudad misma, en el transporte público y, por supuesto, en el empleo, ¿no? Ahora que hemos pasado en teoría, el quédate en tu casa, el quédate en tu barrio, pues claramente al no haber oportunidades de empleo a nivel de los barrios, a nivel de las zonas cercanas a donde uno vive,
eso pues obliga y motiva a movernos, y ese moverse en un contexto como ahora es complejo y difícil. Pero bueno, nos vamos ahora con Marta. Marta, gracias por acompañarnos. Creo que estás con una hora distinta a nosotros, no estoy segura, pero en todo caso, bienvenida y adelante. Hola Mariana, muchas gracias por la invitación. Estoy en Lima, entonces estamos bien, estamos en la misma hora. Por mi lado me alegra saber que de parte del equipo de Lima Cómo Vamos y de ONU Habitat se están promoviendo este tipo de espacios que también ven la migración como un fenómeno transversal al Perú, ¿no? Y desde diferentes ámbitos, incluyendo este de desarrollo urbano. Entonces, bueno, muchas gracias, reitero mi agradecimiento. Yo voy a presentarles un panorama más general. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Ahí ven la pantalla, ¿cierto? Sí. Voy a presentarles hoy un panorama más general acerca de las condiciones en las que vive y trabaja la población migrante venezolana en el Perú a partir de una encuesta que realizamos en junio de este año a una muestra de 406 personas venezolanas. También hicimos unas encuestas en marzo y en abril de este año, pero esta es la versión más actualizada y creemos que hay algunas variables que no parecen cambiar mucho con el tiempo. También lo hablaré rápidamente de algunos de los desafíos que hemos visto que limitan la inserción laboral de la población migrante venezolana en el Perú. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir es que ya hay más de 1 millón de migrantes venezolanos residiendo en el país, de acuerdo con las cifras más actualizadas de la OIM y ACNUR, siendo Perú el segundo receptor de migrantes después de Colombia. Vemos también que es el país con mayor número de solicitantes de refugio de nacionalidad venezolana, con casi 500.000 solicitudes pendientes por resolver. A diferencia de otros países, como Colombia y Ecuador, ¿no? Donde los migrantes están más distribuidos por todo el territorio nacional, vemos que en Perú la gran mayoría se concentra en Lima metropolitana, casi un 90%, principalmente por las oportunidades de empleo que ofrece la ciudad. Los distritos además con mayor población migrante son San Juan del Lurigancho y San Martín de Porres, que a su vez son los distritos más poblados, ¿no? Esto representa un reto grandísimo en materia de servicios públicos e integración para unas comunidades de acogida que estaban de poco a nada preparadas para recibir esta migración, pero que a su vez ofrece una oportunidad, y lo hemos visto todos, ¿no? Lo han dicho todos, de crecimiento si se toman las políticas de inclusión adecuadas. Bueno, a pesar de que el perfil de la población venezolana se ha ido diversificando en los últimos años, estamos hablando ya de una migración de carácter forzoso y casi sin planificación, vemos que todavía un 48% de los migrantes que encuestamos han completado estudios superiores técnicos o universitarios. En promedio, además, vemos que las mujeres venezolanas tienen un mayor nivel educativo que sus pares hombres. Sin embargo, a pesar de este alto nivel educativo, y como bien decía Jesús, que supera en promedio al de la población local, cerca de 9 de cada 10 venezolanos se insertan en el mercado laboral informal. Además, según un estudio publicado por el CIUP, la población migrante suele trabajar en promedio más horas y recibe un salario menor. Un 54% de nuestra muestra declaró ocuparse como trabajadores independientes. Los migrantes en muchas ocasiones optan por el autoempleo por razones de flexibilidad, ¿no? En el manejo de los tiempos, en las horas de trabajo, la posibilidad también de obtener mayores salarios o haber tenido también experiencias negativas como trabajadores dependientes. En cuanto al trabajo que desempeñan, vemos que un 37% declaró dedicarse al comercio ambulatorio. Hay que tener en cuenta que estas cifras tan altas, ¿no? Se dan en un contexto de pandemia y de pérdida de empleos, donde la venta ambulatoria también se convierte en una oportunidad para generar ingresos de manera rápida. El resto además se desempeña en los sectores de servicios. En cuanto a las condiciones de vivienda, vemos con preocupación
que un 49% declara compartir la misma habitación donde duerme con 3 o más personas. Esto es realmente preocupante, ¿no? Por el nivel de hacinamiento que implica, y más en el contexto de emergencia sanitaria actual. Y bueno, por la misma informalidad de la que hablamos, la mayoría de venezolanos, casi un 87%, declaran no estar afiliado a ningún tipo de seguro de salud, y entre quienes lo están, los pocos, ese 10%, lo hacen a un seguro público. En Perú hay que decir que si se reconoce el derecho a la salud en atención de urgencia, sin importar el estatus migratorio, pero esta es insuficiente para garantizar un derecho pleno, ¿no?, a servicios de salud. Entonces, bueno, en medio de esta precariedad de condiciones laborales y de vida, vemos que llega la pandemia y se agudiza la situación en la que viven los migrantes, se profundiza su vulnerabilidad. A quienes además hay que decir que esta población no ha sido incluida en los paquetes de ayuda económicos otorgados por el gobierno, y han tenido que recurrir muchas veces al apoyo de las ONG, de las asociaciones y de la cooperación internacional. Un 43% de nuestra muestra declaró haberse quedado sin empleo, y solo un 2% declaró estar teletrabajando a junio de 2020. En cuanto a los desafíos que experimenta esta población En cuanto a los desafíos que experimenta esta población para una adecuada inserción laboral, tenemos la percepción de la discriminación como uno de los mayores problemas, con un 41% de los migrantes encuestados que declararon haber experimentado episodios de discriminación durante la búsqueda de empleo. Esto coincide también con los resultados que recogió la ENPOVE en 2018, y es justamente la calle y los lugares públicos donde ocurre esta discriminación. Entonces, bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. Vemos que además en Perú en los últimos 2 años la opinión pública hacia la migración venezolana se ha ido deteriorando, asociándola también con factores de criminalidad, de pérdida de empleo, a pesar de que los estudios demuestran que no hay evidencia para hacer esta relación. Un segundo factor que limita la inserción laboral es el tema de la situación migratoria, o estar en situación irregular o sin un permiso de trabajo válido, ¿no? Tenemos un 33% de los encuestados que confirman estar en dicha situación. Hay que destacar que Perú fue el primer país de la región en implementar un mecanismo de regularización específico para la población venezolana, el famoso permiso temporal de permanencia, y además otorga a los que solicitan refugio un documento provisional y una autorización al trabajo. Sin embargo, en la práctica hemos visto que estos documentos al final resultan un poco precarios, ¿no? Y no otorgan los mismos beneficios que otorgaría quizás un carnet de extranjería que se distribuye a la población, al resto de población extranjera. Por ejemplo, algunos casos que hemos visto es que el PTP y el carnet de solicitante no permiten hacer una afiliación al Seguro Integral de Salud, ni tampoco permite demostrar que estás en condición de pobreza o de pobreza extrema a través de la clasificación que hace el CISFO, ¿no? Por ende, limitando también el poder acceder a ayudas sociales. Y los principales problemas que enfrentan durante los procesos de regularización vemos que son el costo del proceso, la duración del proceso desde que solicitas la regularización hasta que te llega el documento, y también la falta de información. Un tercer problema está asociado a los procedimientos de reconocimiento de títulos profesionales obtenidos en Venezuela. Vemos con preocupación que solo el 1% de nuestra muestra declaró haber convalidado los títulos de educación superior. Y aunque se ha reducido el precio de estos procesos, estos siguen siendo muy costosos y muy demorados. Y cuando se cumplen los plazos, la población migrante ya ha encontrado un trabajo en el sector informal, ¿no? Sumada a esto, además, algunas profesiones requieren de la colegiatura por parte de los colegios profesionales, los cuales también exigen requisitos adicionales que en muchas ocasiones son difíciles de cumplir. Justamente el martes pasado estuvimos hablando con Oscar,
tuvimos un conversatorio sobre este tema y él ponía un ejemplo del Colegio Profesional de Ingenieros en Perú, que creo que el costo de afiliación o el costo de la colegiatura era de unos 4.000 soles. Entonces, si imaginamos a un migrante que llega en una situación de vulnerabilidad, obviamente su prioridad no va a ser costearse este proceso, ¿no? Este procedimiento. Esto también nos preocupa porque hemos visto que hay una situación de subempleo importante, ¿no? Donde los migrantes al final se ven también forzados a bajar sus expectativas y a emplearse en ocupaciones que requieren menores habilidades de las que realmente cuentan. Por ejemplo, un 13% de nuestra muestra declaró no poder encontrar un empleo de acuerdo con su profesión u oficio. Un cuarto factor tendría que ver también con la necesidad de subsistencia y generar ingresos de manera rápida, ¿no? Y enviar remesas también a los familiares que dejaron en Venezuela. Esto pone una presión adicional también para encontrar un trabajo en las condiciones que se presenten a su llegada al país. Un 70% de la población venezolana envía remesas regularmente y este envío se ha visto afectado también por el contexto del COVID, ¿no? Con un 55% que declara haber dejado de enviar remesas. Un último elemento que me gustaría destacar y que también lo comentaba Jesús, es el hecho de las dinámicas del mercado laboral peruano, ¿no? Este mercado se caracteriza por ser precario y por altos índices de informalidad, por lo que los migrantes que llegan también ven una oportunidad en este mercado, especialmente si tenemos en cuenta los desincentivos que existen para la población migrante de formalizarse. Además de esto, existe una política migratoria en Perú que promueve un enfoque de igualdad de oportunidades, pero sin embargo en la práctica vemos que existen una serie de limitantes. Por ejemplo, tenemos la ley para la contratación de extranjeros, que se aprobó en 1991, con lo cual es una ley bastante desfasada, que no se adapta al contexto actual, y que en su primer artículo dice que se dará preferencia a la contratación de trabajadores nacionales. Dicha ley además estipula que la contratación de extranjeros estará limitada a un 20% de la empresa y las remuneraciones al personal extranjero a un 30% del total de sueldos y salarios. Por otro lado, también está la ley del impuesto a la renta, que contempla una retención del 30% sobre el ingreso extranjero en los primeros 6 a 18 meses que están en el país. Entonces, bueno, vemos que se presentan unas claras desventajas, ¿no?, hacia la población migrante que limitan al final su inserción a los mercados laborales formales. Creo que me queda un poco de tiempo, ¿cierto? Sí. Me quedan unos minutos, entonces vamos de cierre. Decir que hay oportunidades de cambio, ¿no? Y hay oportunidades para aprovechar este capital humano migrante que llega al país, que existen espacios de mejora y que desde el ámbito también desde la sociedad civil y de la academia estamos intentando proponer acciones concretas para que este aprovechamiento suceda en la práctica. Algunas de estas recomendaciones son, en primer lugar, promover vías para la regularización migratoria con enfoque de largo plazo. Reconocemos los esfuerzos que ha hecho Perú para regularizar a la población con la creación sobre todo del PTP y bueno, de este ahora nuevo permiso, carné de permiso temporal de permanencia, CPP, que está por ver cómo va a ser su implementación. Pero, sin embargo, aunque reconocemos los esfuerzos, creemos que estas medidas tienen un enfoque de corto plazo y de excepcionalidad que al final resultan problemáticas, ¿no? Teniendo en cuenta que esta es una población con vocación de permanencia en el Perú y también viendo en perspectiva, ¿no?, la implementación del PTP, la cual tuvo muchísimos desafíos también para que los empleadores, por ejemplo, considerasen el PTP como un documento válido para formalizar una oferta laboral. Otra recomendación sería promover campañas contra la xenofobia, especialmente en los espacios públicos y en el ámbito laboral. Vemos que la crisis puede ser una oportunidad también
para que haya una relación de mayor confianza y de solidaridad entre los residentes de Perú. Un tercer factor sería que para facilitar la inserción económica de esta población, se flexibilicen los requisitos para la contratación de extranjeros. Asimismo, también recomendamos revisar, ¿no?, la normativa peruana y suspender el impuesto a la renta extraordinaria a extranjeros. No. Asimismo, también se propone otorgar facilidades de pago para los procedimientos de reconocimiento de títulos profesionales y para los de colegiatura. Esto podrá ir también de la mano de la cooperación internacional. Creo que Óscar ha hecho un esfuerzo muy grande, ¿no?, para que esto suceda. Y por último, también creemos que para maximizar los beneficios de esta población hacen falta más estudios que profundicen en las brechas de habilidades que hay en Perú, para identificar también cómo los migrantes pueden contribuir a cerrar estas brechas, recurriendo incluso a estrategias quizás de redistribución que promuevan mecanismos de reubicación voluntaria, ¿no? Quizás en las localidades donde existan estas brechas. Y bueno, ya a modo de cierre me quedo quizás con lo que comentaban Ana María y Jesús acerca de la oportunidad, ¿no?, y de la riqueza de las ciudades como espacios de socialización también entre comunidades, en este caso la peruana, venezolana, y la necesidad también de contribuir a que estos espacios promuevan la inclusión y la integración de esta población. Chao, chao. Muchas gracias, Marta. Chao. Un Amadeo que me quería acompañar. Gracias. Yo creo que justamente esto, o sea, mientras hablabas me hizo pensar en un letrero que salió al inicio de la migración venezolana, cuando recién empezaban a llegar algunos hermanos venezolanos, y era un letrero pues en un mercado, en algún lugar que decía se busca, ¿no?, para contratar personal para venta venezolano. Y la sensación que generó el letrero que lo compartió, recuerdo que era algún sociólogo y tal, fue claro, están buscando contratar en condiciones de precariedad, ¿no? O sea, para poder justamente abusar, ¿no? Y eso creo que es justamente el gran problema que tenemos. Pero bueno, para que nos cuente eso en términos desde la experiencia y desde las personas que Óscar Pérez está acompañando y defendiendo desde Unión Venezolana. Bienvenido, Óscar. Hacia el final de Óscar vamos a pasar a las preguntas, así que los que nos están escuchando, por favor, sé que ya han ido poniendo preguntas en el Facebook y en los espacios, pero sigan colocándolas para poder generar un debate al respecto. Bienvenido, Óscar. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Fuerte y claro, Óscar, adelante. Gracias. Que tenemos problemas con el internet en esta zona donde estamos en este momento. Bueno, nada, en primer lugar, agradecer a Lima Cómo Vamos por esta oportunidad que nos brindan el día de hoy para hablar sobre un tema que definitivamente es muy importante para la comunidad migrante y refugiada venezolana, y tal como decía hace un rato Marta, que de manera magistral explicó mucho de lo que tiene que ver con los venezolanos. Hoy día el tema de los mercados y la calle, la informalidad, guardan estrecha relación con lo que como medio de vida adelanta la población migrante y refugiada venezolana. También, por supuesto, agradecer a ONU Hábitat, a Efren, siempre pendiente, más aún en este octubre urbano que está muy, muy activo. Y nada, agradecidos a todos porque ciertamente es un espacio enriquecedor que nos permite encontrar caminos de entendimiento que nos permitan avanzar hacia lograr la integración real de nuestros connacionales acá en el Perú. Yo quiero comenzar por hablar de algunos aspectos que obviamente pudiesen ser vistos como negativos, y de hecho lo son, y que obviamente guardan relación con la incorporación de un importante número de migrantes y refugiados venezolanos a lo que es el trabajo en mercados populares y, por supuesto, en la calle. En primer lugar, obviamente, y lo reflejaba claramente Marta en este estudio que ellos han desarrollado, es que nos preocupa sobremanera el incremento, el aumento de los niveles de informalidad que de hecho ya existían y que claramente los recogió
el Instituto Nacional de Estadística en el ENPOVE 2018, en donde ya se hablaba de que un 75% de los venezolanos trabajaban en espacios de informalidad, lo cual no se traduce necesariamente en que trabajaran en mercados populares o en la calle. Sencillamente el estudio del ENPOVE se refería a que no tenían ningún tipo de contrato, ningún tipo de formalidad laboral, y que hoy día, a raíz de los múltiples problemas globales y nacionales que estamos enfrentando, obviamente que esto ha aumentado de una manera realmente exponencial. Por otro lado, hemos visto con la incorporación de un importante número de migrantes y refugiados venezolanos en lo que es el trabajo en mercados populares, en las calles, que la explotación de igual forma se ha venido incrementando, el subempleo, el que la desesperación muchas veces de nuestros hermanos venezolanos, lo cual incluso también pasa con muchísimos peruanos, sobre todo los que vienen de provincia, frente a la desesperación de no tener cómo generar medios de vida, terminen tomando cualquier oferta sin importar que en definitiva están siendo explotados laboralmente. Lo otro es que esto cada vez está aumentando el número de nuestros connacionales que se alejan de una manera muy acelerada de la posibilidad de acceder a productos financieros, algo que estamos trabajando en este momento, porque en el caso de los venezolanos tenemos cultura bancaria, cultura financiera. Siempre nos ha gustado tener una cuenta bancaria y un seguro, incluso un seguro privado. Así crecimos. Hoy día, obviamente, esto está alejado de la realidad. Pero, obviamente, tal como lo decía Marta, producto de la imposibilidad de tener una regularización migratoria o una documentación acorde y que sea aceptada por las entidades financieras, cada vez más vemos que se aleja la posibilidad de que algunos de nuestros hermanos venezolanos puedan tener acceso a productos financieros, incluso a cosas tan básicas como una cuenta bancaria. Incluso en espacios laborales es muy frecuente ver que ante la imposibilidad de tener una cuenta bancaria, tienen que recurrir a un amigo, a un familiar, que es donde es depositado el salario que percibe por el trabajo realizado. Y obviamente que hay dos temas que en el caso de la incorporación, de la integración de la población migrante y refugiada venezolana en mercados populares y, por supuesto, la presencia de ellos en las calles ejerciendo algún tipo de actividad comercial con la cual generar medios de vida, es el incremento de espacios xenófobos y la estigmatización de la población venezolana que trabaja en estos espacios a los que estamos haciendo mención el día de hoy. Y voy a hacer hincapié en lo último, en el tema de la estigmatización de la población migrante y refugiada venezolana que trabaja en mercados populares o en la calle y que, como muy bien decía de manera muy sabia y atinada Jesús al principio de esta importante actividad, es un problema que ha existido desde hace muchísimo tiempo, es un problema social que obviamente se ha ido incrementando, incluso mucho antes de la llegada de estos éxodos, de estas oleadas de migrantes y refugiados venezolanos al Perú, pero que hoy día todo lo que se genera de manera negativa alrededor de los mercados populares o del comercio ambulatorio en la calle, de manera prejuiciada, diría yo, sin ningún tipo de argumentos, sin ningún tipo de evidencia lógica en muchísimas ocasiones en la mano, se tiende a responsabilizar a estos migrantes y refugiados venezolanos de algo que pudiese estarse generando alrededor de los mercados o de este comercio informal en las calles, que pudiese estar impactando negativamente en esta área geográfica en particular. Ahí lo vemos de manera muy recurrente en Gamarra. No escondo la realidad de que al Perú ha llegado muchísima gente buena, la inmensa mayoría de los venezolanos, y lo digo sin ningún tipo
de temor a equivocarme, la inmensa mayoría de los venezolanos, la casi totalidad de los que han llegado al Perú son gente buena, trabajadora, honesta, que está escapando de una cruda realidad por la cual está atravesando nuestro país y que está saliendo en búsqueda de oportunidades. En buena medida, muchos de ellos profesionales universitarios que están dedicados ahorita a trabajos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es su formación académica. Muchos de ellos incluso con carreras universitarias, hoy día trabajando en las calles y trabajando en mercados populares. Pero decía lo de Gamarra, no escondo ciertamente de que pueden haber, los hay, malos elementos de origen venezolano que busquen perturbar la normalidad en las zonas de Gamarra, por citar solamente un espacio, que pudiesen estar irrumpiendo contra la tranquilidad de los peruanos y peruanas que siempre han hecho vida laboral, social en esta zona de Lima, en La Victoria, de que pudiesen haber algunos venezolanos que de manera recurrente intenten faltar a lo que son las normas claramente establecidas, no solamente las legales, sino la de convivencia en esta zona de Gamarra. Pero hoy día todo lo malo que pasa en Gamarra es atribuido a la población migrante y refugiada venezolana, y eso a nosotros nos preocupa porque termina estigmatizando a una población que está en búsqueda de oportunidades, que ha visto en la calle, que ha visto en los mercados populares, que ha visto en la informalidad la posibilidad de generar medios de vida, pero que también han sido aprovechados por otros en medio de la posibilidad de no buscar soluciones estructurales a problemas que se vienen arrastrando desde hace muchísimos años. Han encontrado en esta población la posibilidad de responsabilizarlo de algo de lo que definitivamente no lo son. Entonces, obviamente que comienzo hablando de estos aspectos que pudiesen ser los que de manera negativa avistamos hoy día en torno a lo que es la presencia, la cual es enorme, de venezolanos trabajando en mercados y en la calle, pero que también nos corresponde hablar de aspectos positivos que vemos día a día cuando visitamos mercados. Yo soy, en lo particular, un amante de los mercados. Yo disfruto ir a un mercado. Me parece que es algo fascinante. Creo que la gente se desvive por ir a Machu Picchu, por ir a Nazca, por ir a Máncora, lo cual definitivamente es fascinante, pero mucha gente desconoce lo fascinante, lo rico, lo enriquecedor, culturalmente hablando, que es visitar un mercado, y los de Perú no tienen parangón, y lo digo con muchísima responsabilidad, parangón alguno, con otros que me ha tocado visitar en otras partes del mundo. Perdón. Y quería hablar de algunos aspectos positivos que también, obviamente, yo evidencio en todo momento. Uno tiene que ver con la integración de la población migrante y refugiada venezolana en estos espacios, tanto en mercados como en algunos trabajos informales, ambulatorios en las calles. Pero sobre todo el proceso de integración se ve de una manera realmente interesante a nivel de los mercados. No hay mercado en Lima. Se hablaba al comienzo, Ana María, de unos 1000 mercados aproximadamente que hay en Lima, y yo puedo decir, sin temor a equivocarme, que en estos 1000 mercados, tal vez en unos más, en otros menos, hay presencia de trabajadores venezolanos, y eso obviamente habla, en primer lugar, de cómo se ha logrado algunos niveles de integración de nuestra población en estos espacios. Y claro, bueno, y en el Perú, lo dice Ana María, disculpa, pero además de esa integración que la vemos cuando ya incluso vemos a venezolanos que son responsables de algunos puestos, que son responsables de algunos espacios dentro de estos mercados, también lo evidenciamos y nos llena de muchísima satisfacción
cuando vemos que el intercambio cultural que se está generando en los mercados es realmente importante. Y me llama a veces mucho la atención. Yo en ocasiones, porque está camino a mi casa, entro al mercado de Surquillo, que obviamente pueden decir algunos, bueno, es un mercado medio pituco, ¿no? Pero entro, y como entro a cualquier otro, al de Jorge Chávez en Surco, como entro al de Santa Rosa frente al aeropuerto de Jorge Chávez y a otros tantos que tengo ocasiones de entrar, caminar el mercado central. Y es que me llama la atención que es que el peruano, la peruana, ya sabe identificar cuando viene un caserito, una caserita venezolana y no le ofrece maracuyá, le ofrece parchita. Y ya no le ofrece palta, le ofrece aguacate. Y ya no le ofrece frijoles negros, sino le dice caraota. Tenemos caraota casera. Y ya cada vez vemos en estos espacios cómo se vende harina pan para preparar arepa. Vemos cómo se venden bebidas propias de la alimentación histórica, diaria de los venezolanos. Y vemos cómo el comerciante que trabaja en el mercado, el comerciante, la comerciante, ya comienza a expresarse de alguna forma bien específica cuando ve que el caserito o la caserita que está llegando frente a su puesto es de origen venezolano. Y eso obviamente que es enriquecedor, así como vemos que los que trabajan, venezolanos que trabajan en estos espacios, de igual forma no ofrecen caraotas, sino ofrecen frijoles, no ofrecen aguacates, sino ofrecen palta y así otras especies comestibles, lo cual obviamente nos dice que estos espacios han permitido un enriquecimiento sistemático, progresivo en lo cultural, que obviamente es parte importante de todo este proceso en el cual estamos imbuidos los venezolanos que estamos escapando de la tragedia por la cual está atravesando nuestro país. Por eso que yo sí creo, y me voy un poco a lo que hablaba Marta, si tomamos en consideración que un gran número de venezolanos y venezolanas que están en el Perú son profesionales universitarios, tienen un título universitario, y en eso venimos trabajando ya desde hace algún tiempo. Una de las miradas en la que tenemos que poner muchísima fuerza, a hacer incidencia, incluso seguir apoyando todas las iniciativas que desde el gobierno nacional y los gobiernos regionales se pueda seguir afianzando, es la de la asimilación productiva, para que estos venezolanos que tienen carreras universitarias, en lugar de estar trabajando en mercados, estar trabajando de manera informal y que tal vez pudiesen ser vistos como una amenaza laboral, puedan ir a las regiones para desempeñar, sin desplazar absolutamente a nadie, las carreras para las cuales se formaron académicamente, y que existe un claro déficit de profesionales en algunas áreas específicas, en algunas regiones del Perú. Así que nada, muchísimas gracias por este espacio y nada, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Oscar. Y efectivamente, con lo rico que comemos aquí, con la capacidad de mixtura que tenemos, creo que el influjo venezolano y sus productos, su gastronomía, va a hacer que nazca algo increíble y que vamos a disfrutar todos. Pero bueno, sin más, muchas gracias, Oscar, por tu participación y por tu tiempo. Creo que Jesús tenías que salir. Si es así, no te preocupes. Muchas gracias por tu tiempo, más bien. Y sí dejamos opción ahorita a las preguntas. Fren va a ser quien las modere y además quien despida el espacio. Mientras tanto, yo agradezco a todos y a todas por su tiempo y vamos a seguir la discusión ahí en redes para que efectivamente podamos repensar, reentender, reflexionar y redistribuir el espacio público de mejor manera, incluyendo el componente de productivo, ¿no? Así que listo, Efren, adelante. Muchísimas gracias, Mariana. Invito a Marta y Ana María a que prendan sus cámaras para esta última parte del evento, bueno, de nuestra conversación en realidad. Yo voy a empezar haciendo voy a recuperar a lo largo de la charla con ustedes algunas cosas que me gustaría
plantear antes de avanzar con las preguntas. En primer lugar, pues me gustaría decir que los mercados pues son aromas y son sonidos, ¿no? Son lugares donde observamos, donde apreciamos, donde saboreamos, donde adquirimos, son puntos de encuentro, son lugares de diálogo, centros de trabajo, son eslabones productivos, son vínculos urbanos-rurales que me parece importantísimo rescatar y destacar, son nodos de integración, son centralidades comunitarias y de la ciudad, y son cadenas sociales. Y por otro lado también destaqué o rescaté que los mercados significan abasto, significan oportunidades, significan trabajo, significan cercanía, comunidad, pero me encanta también que significan el disfrute, significan mixtura y significan cultura. Puede haber muchísimos retos en su gestión, puede haber muchísimas dificultades, particularmente ahora con el COVID-19 y los temas sanitarios, pero en realidad el mercado estuvo ahí, está ahora y estará más adelante. Así que tenemos que encontrar la forma de gestionarlos, inclusive en estos momentos de emergencia. En este sentido, tengo algunas preguntas que el equipo me ha estado pasando y con el que vamos a tratar de redondear esta charla. La idea es que identifiquemos algunas preguntas, las respondamos y ver si podemos también transversalizar nuestro tema que ahorita estamos promoviendo aquí con el apoyo de Oscar, que es no solamente visibilizar, sino integrar en las respuestas y las soluciones a la población refugiada e inmigrante. Y por supuesto las comunidades de acogida. Esto no es exclusivamente de un grupo u otro, es de todos y se nos olvida. Pareciera que estamos pensando únicamente en un grupo cuando en realidad estamos pensando en todos y es un trabajo que tiene que ser colectivo y de co-creación, así como los mercados, ¿no? Donde hay de todo un poco. Así que, en primer lugar, algunos de los comentarios que hemos recibido en el Facebook es, pues, felicitan a los organizadores del evento, pero esta pregunta justamente refiere al entorno en el que nos encontramos de coyuntura y de emergencia sanitaria. Y es, ¿cuál va a ser el reto? Y yo no diría reto, ¿cuál es la perspectiva de los mercados en un escenario de post-COVID-19? Y lo plantearía también de otra forma. ¿Qué aprendimos en esta emergencia sanitaria con relación a los mercados? ¿Cómo se fortalecen y qué podemos hacer para mejorar? ¿Quién se anima a responder esta primera pregunta? Quizá Jesús, no sé si Jesús pueda darnos algún comentario y a lo mejor Ana María también nos pueda ahí compartir alguna reflexión, pero está abierta la pregunta. Sí. Bueno, definitivamente algo que es general, ¿no? Creo que la pandemia y lo que ha ocurrido en los últimos meses en el Perú, no solamente en el Perú, creo que en varias partes de América Latina muestran los límites de un tipo de Estado que es inviable, digamos, ¿no? O sea, dejar todo en manos de la empresa privada, y el caso peruano es uno de los ejemplos más claros a nivel mundial, ¿no es cierto? Dejar en manos exclusivamente la empresa privada prácticamente, o digamos, de convertirla en el principal motor, ¿no? De educación, de salud, de empleo, etcétera, es inviable. Y entonces creo que el escenario post-COVID es parecido para los mercados, ¿no? De dejar en manos solo de la gestión privada los mercados tiene el mismo problema, ¿no? En muchos casos, como es entendible, las personas que invierten en los mercados y que utilizan los terrenos rentabilizan el espacio a lo más posible, ¿no? Lo asignan, lo llenan como ocurrió en Gamarra, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto eso tiene efectos bastante grandes. Ahora, lo interesante de ver los mercados ahorita es que uno me pregunta, seguramente ustedes también, cuando uno ve las normas de higiene que se están aplicando, ¿no es cierto? Los vendedores de mercado, las mascarillas, los gorros, etcétera. La sensación que me da es que, bueno, esto debió ser siempre así, de alguna manera, ¿no es cierto? Siempre debió tener normas de higiene, ¿no es cierto? Porque estamos olvidando de que hay enfermedades que estallaban, vamos, de forma estacional, ¿no? Enfermedades estomacales, en fin, por falta de higiene en general y por falta de un Estado que obligue a las personas a cumplir con las normas de higiene y a los clientes también a exigirlas, porque creo que han volado, ¿no? No solamente el vendedor que pueda incumplir las disposiciones, de también una clientela que exija, digamos, productos de calidad, legalidad, etcétera, ¿no? Y ahora más bien lo que veo es que hay cosas que van a quedarse. O sea, no me parece absolutamente malo de que queden las normas de limpieza en los mercados, que se ha logrado, no sé si en todos, pero en muchos se ha logrado un control y un orden que creo que se debe mantener, ¿no? Y lo otro es que definitivamente necesitamos un nivel de inversión pública en infraestructura urbana, en equipamiento,
que no puede estar a cargo de lo privado, ¿no? Porque es como el transporte público en Lima, por ejemplo, que en realidad casi no deberíamos, haciéndole un favor, llamamos transporte público, ¿no? Porque en realidad no existe como un sistema, ¿no? Como tal, eso es lo que nos ha pasado la factura, ¿no? Y creo que el Perú, en particular, comparado con los países de la región, es uno de los espacios donde el liberalismo, el neoliberalismo ha llevado límite a estas cosas, y definitivamente si queremos mejorar nuestra situación como nación, como Estado, se necesita indudablemente un mayor compromiso del Estado, ¿no? Un nuevo Estado, digamos, una nueva digamos, una nueva relación, que creo que por otro lado, en el ambiente que sopla en el lado de América Latina y Sudamérica, está bastante claro, ¿no? Está bastante claro el mensaje de que no hay otra cosa que darle al Estado más. Ahí, quiero terminar con esto, ahí también creo que tenemos una especie de un fantasma histórico, ¿no? En el Perú el Estado tiene mala fama, o ha tenido mala fama. Cuando a alguien, a diferencia, por ejemplo, de México, Chile, ¿no es cierto?, donde el Estado ha tenido históricamente un cierto prestigio, ¿no?, con todo lo malo que también puede atraer, en el Perú no, porque la experiencia de gestión estatal de los años 70, 80 fue desastrosa, y todavía hay mucha gente que identifica gestión estatal con fracaso, y no con una gestión en particular, ¿no? El hecho de que en un momento dado una gestión estatal haya fracasado hace que en el Perú los habitantes sientan de que el problema es el modelo y no la gestión. El problema sería no tanto un gobierno o un partido que equivocó el rumbo que debía tener el Estado, y no la idea de que el Estado debe intervenir. Y por supuesto que la pandemia creo que ha mostrado eso. O sea, las fotos, las imágenes que nos quedan de todo esto, de gente llevando con toda la lástima del mundo sus propios tanques para que se les llene el oxígeno en una fábrica, eso me parece una señal absolutamente clara de lo precario, ¿no es cierto?, que tenemos. La propia familia yendo a buscar oxígeno a las fábricas, que además les cobraban sobreprecio. O sea, eso muestra una incapacidad de gestión del Estado ya absolutamente, digamos, intolerable, ¿no? Sí, yo resaltaría respecto a eso, Jesús, pues es no solamente no dejarle todo a los privados, sino que además se necesitan reglas claras y un contralor, ¿no? Alguien que los esté vigilando, es decir, la rectoría del Estado en los mercados. Ana María, tú tenías algún comentario, adelante. Sí, bueno, algunas ideas, porque es algo que hemos estado discutiendo entre colegas y también algunos espacios participativos donde conozco o he venido conociendo un poco más de cerca acciones del gobierno central también, y también por el lado de los comerciantes, cómo se ha vivido esta época desde organizaciones de comerciantes de mercados. Bueno, en primer lugar, no diría post-COVID, sino creo que ya estamos viviendo una etapa posterior a esa crisis inicial, a ese sacudón de darnos cuenta sobre qué vivimos o en qué espacios vivimos, con qué nos relacionamos en el cotidiano, qué es lo que hace, qué es lo que organiza nuestros días y de dónde nos proveemos, ¿no? Lo vital, lo sustancial. Eh, Eso fue, creo que, lo primero que suscitó con los mercados, y creo que ese sacudón, por llamarlo de alguna manera así, nos hizo también cuestionarnos cuánto conocemos de ellos, qué son realmente. Porque, bueno, como anécdota personal, empecé a estudiar los mercados hace 7 años con el doctorado, y no me hubiera imaginado hasta este año que íbamos a llegar a tener espacios como este para conversar acerca de los mercados, porque encontraba tan poca información, tan poco interés. Y no solo acá, con los colegas que nos encontrábamos en el extranjero, porque estudié en el Reino Unido, esos intercambios entre contextos y verlo poco visibilizados y lo muy dejados de lado de los mercados, nos hacía pensar que no iba a llegar un momento en el que podamos volver a esas centralidades, ¿no? Entonces, creo que esa fue una oportunidad. Creo que estamos en ese reconocimiento ahora, en ese conocimiento y reconocimiento de lo que son, en ese despertar también de cuáles son las lógicas que han estado manejando los mercados, la modernización de las ciudades, el dejar de lado los espacios que son compartidos para priorizar los que son privatizados y de uso más individualizado, el dar prioridad a las calles y encerrar a los espacios que son justamente de uso colectivo,
el confinar a los mercados iba justamente contra su naturaleza, y ahora lo que vemos es que necesitan más bien espacio, y eso es lo que ha ido funcionando, ¿no? Descongestionan los mercados, no reduzcan la densidad, porque es lo que necesitan. Los intercambios necesitan espacio. La gente necesita espacio para trabajar, pero también necesita espacio para interactuar, espacio para estar, y los espacios donde han estado trabajando no son dignos, y donde nos hemos estado abasteciendo tampoco. Entonces creo que eso es parte también de lo que estamos viendo, y dentro de las acciones que se están tomando, se están topando con eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden hacer los municipios, los ministerios? Porque terminaron metidos casi todos los ministerios tratando de hacer algo sobre los mercados y sobre los entornos de los mercados, y ahora lo que están tratando es de encontrar una lógica conjunta, que es difícil, pero creo que estas discusiones ayudan, y hacen la contraparte de esa llamada de atención de, ok, no son solo productivos, te metiste con todo, ¿no? Gobiernos, tuviste todo presente ahí. ¿Por qué? Porque somos personas, y hay muchas conexiones, además, más allá de lo humano, con los alimentos, con la construcción, ¿no?, del espacio mismo, los vínculos rural-urbanos que mencionaba Efren. Entonces, todo eso, creo que ese es el cuestionamiento ahora, que se va como que, se empieza a hilar. Creo que ese es el momento. Una parte de lo que podría ser ese momento posterior, creo, es lo que podamos ir aprendiendo también de lo que se ha ido implementando. Han habido puras reacciones a mi lectura, como la creación de nuevos espacios itinerantes o adyacentes a los mercados. ¿Qué hemos aprendido de eso? ¿Qué hemos aprendido del uso de espacios públicos, de las conexiones recuperadas con productores, por ejemplo, para traer alimentos a la ciudad, pero también reconociendo esa diversidad de la que nos abastecemos? Y justamente dentro de esa diversidad está el reconocer también que hemos estado también abasteciéndonos y alimentándonos de la diversidad cultural que nos provee la población, ¿no?, mixta que tenemos en los mercados. Entonces, bueno, Yo creo algo que así. me encantaría resaltar lo que dijiste, ¿no? Los mercados tienen que ser sitios dignos para el ejercicio de la acción productiva y de la vida misma. Es decir, los mercados, tenemos este imaginario colectivo de que el mercado es un lugar como pauperizado, cuando en realidad debería ser un espacio innovador, con tecnología, con las medidas de sanidad, así como dice Jesús, que se hayan ido adaptando y que así es como tendrían que ser, y van así, esperemos que sigan siendo. Los mercados definitivamente son lugares que pueden potenciar, en pocas palabras, la economía y los vínculos sociales y culturales de las comunidades. Eso me encantaría destacarlo. Marta, eh, fíjate que aquí entre los comentarios voy a tratar de ir mezclando algunas ideas porque hay preguntas que se van repitiendo o que son similares, pero ¿cuál es tu perspectiva a largo plazo con respecto a los mercados y a este proceso de integración social? Tú nos mostrabas en tus gráficos, ¿no?, cómo los mercados son sitios donde donde hay empleabilidad, donde hay oportunidad. ¿Cómo tú ves el futuro de los mercados, particularmente en el Perú? Efren, ¿la pregunta va para mí o para Ana María? No, para ti, Porque Marta. Bueno, no sé, si te parece que no, si no es la pregunta correcta para ti, pensaba abrirla para mm, el diálogo, pero si crees que es para alguien más, pero dinos, independientemente, ¿cuál es tu perspectiva futura en los mercados peruanos? sí, o sea, mi tema, la verdad, es más sobre migración. No conozco tanto en profundidad acerca de las dinámicas, ¿no?, de los mercados en Perú. Pero como hemos visto y como bien dijo Oscar, suponen un espacio de inclusión y de integración, ¿no? Creo que el ejemplo que puso él de en cada esquina que vaya ves un puesto de arepas o de comida venezolana, es algo y que ya está en el Perú. Sin embargo, por otro lado, creo que hay muchos venezolanos que están dedicándose a la venta, al comercio ambulatorio, por temas más de los desafíos de los que hablamos anteriormente, ¿no? El no poder convalidar tus títulos, el no contar con un documento migratorio para insertarte en el mercado formal, el tener también la necesidad de tener un horario más flexible, ¿no?, en caso de contar con hijos que quizás no estén inscritos en los colegios. Entonces, vemos que esta situación lleva a un subempleo importante, ¿no? Sin menospreciar el trabajo de los comerciantes ambulatorios,
pero creo que es un problema que ha afectado a la migración venezolana y ha derivado en situaciones importantes de subempleo, ¿no? Entonces creo que esto se tiene que mirar más a largo plazo. Sobre mercados específicamente, creo que Ana María quizás o Oscar quizás también puedan comentar algo al respecto. A eso voy ahora, Marta, pero como dicen en mi rancho, bien bajado ese balón. Oscar, yo justamente voy a aprovechar que Marta le mete el componente de la migración. ¿Cuál es la perspectiva, cuál es la orientación que puede dar o que tú percibes desde Unión Venezolana, desde los grupos que lideran a las comunidades venezolanas en Perú, en su relación y su dinámica con el mercado, no solamente como puntos de encuentro, sino como puntos para acceder a medios de vida dignos? Mira, yo incluso partiría de a lo que le sacó el cuerpo ahí a Marta. Cada vez vemos más ventas de arepas, de empanadas, de cachapas dentro de mercados populares, que obviamente eso nos dice que lo que podemos ver a futuro es un mayor intercambio cultural que obviamente a nosotros nos satisface. Pero además algo interesante, yo ahora veo a muchísimos jóvenes venezolanos emolienteros. O sea, yo tengo 11 años en el Perú, yo soy una suerte de venezolano mazamorrero ya, y yo no imaginé ver a emolienteros venezolanos, o sea, jóvenes vendiendo emolientes en sus carretillas, en las calles, ¿verdad? En Surco, en algunos mercados, y eso es interesante, como también he ido a algunos restaurantes y he visto a notables cevicheros, expertos cevicheros venezolanos que están haciendo alarde de lo que han venido sobre la marcha conociendo en esta suerte de intercambio con nuestros hermanos peruanos que los han recibido, que los han acogido y que le han abierto la posibilidad de encontrar una forma decente de ganarse la vida acá en el Perú. Por eso que yo lo que avisoro, y de hecho ya se está viendo, si te quieres comer unas ricas empanadas, no dudes en ir al restaurante El Araguaney que está en el Mercado 1 de Surquillo. Y es un restaurante venezolano que está dentro del mercado de Surquillo. O puedes ir al mercado de Magdalena, que es fascinante también, y puedes encontrar dónde comer empanadas, dónde tomarte una buena chicha venezolana, y bueno, ahí vas alternando. Un día te comes un ceviche o un tacacho con cecina, y un día te comes una buena arepa, una buena empanada. Como también estamos viendo cosas interesantes en los mercados, que es arepas de ají de gallina, arepas de lomo saltado, arepas de... O sea, lo que estamos viendo ya es algo que silenciosamente, o tal vez algunos no quieren observar, es que se está generando una mixtura, porque además esto va acompañado de la creciente, y esto yo lo digo así siempre y algunos se ríen, de la creciente ola de nacimientos de niños peruanos de padres venezolanos. Entonces, aquí lo que nos tenemos que preparar es para, en unos 10 años, así como vemos a la población Nikkei, así como vemos a la población china, y que creemos que son chinos y son más peruanos que cualquier otro, y con sus ojos achinaditos, aquí lo que tenemos que ya prepararnos, de hecho yo tengo una nieta, una hermosa nieta que es peruana, y entonces lo que tenemos que prepararnos es para dentro de 10 años, promedio, ya comenzar a ver a una nueva raza de peruanos caminando por esos mercados. Y eso es algo que muchos parecieran no querer ver o que no están viendo, pero está sucediendo. O sea, aquí cada vez vemos cómo hay mayores relaciones sentimentales, matrimonios entre venezolanos y peruanas. Vemos cómo siguen naciendo chamos que son peruanos y que frente al panorama tan adverso que hay en Venezuela y frente a lo que bien acotaba de Marta hace un instante y que está comprobado, el venezolano no tiene intenciones de volver a Venezuela en las proximidades. O sea, aquí muchos de estos venezolanos llegaron para quedarse. Entonces, yo en ese aspecto lo que estoy viendo es algo muy positivo, que así como nos sentimos orgullosos de ver el lomo saltado y preguntamos de dónde se originó el lomo saltado
y nos lleva a hablar del wok chino, ¿verdad? Y de cómo los chinos comenzaron a hacer esto y cómo se terminó teniendo el lomo saltado. Creo que esta ricura de intercambio o esta riqueza de intercambios culturales que se están dando es lo que va a hacer de los mercados algo mucho más fascinante en los próximos tiempos. Totalmente coincido contigo, Oscar. Jesús, tenemos poco tiempo, nos quedan no más de 9 minutos, pero hay una pregunta que me parece muy importante que necesitamos tratar de comentar. Además de que nos felicitan y felicitan a los ponentes, hay una pregunta respecto al comercio ambulante o al comercio informal fuera de los mercados, y preguntan que en el caso de que se abra un proceso de formalización de este ambulantaje, ¿cuáles tendrían que ser algunos criterios mínimos para darle orden a esta población que trabaja en la informalidad o que trabaja en el ambulantaje? Y si acaso los mercados pueden ser una solución para esta población que tendría que cursar algún proceso de formalización, entre las cuales, por cierto, hay mucha población de origen venezolano, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar, Jesús? Yo creo que lo primero es romper el mito de que la formalidad es posible de una sola manera para todos. O sea, que hay una especie de plantilla para formalizar. Por ejemplo, que de arranque, cuando uno trata de colocar un negocio, te van a pedir domicilio, ¿no? Lugar de trabajo. Ya. Para alguien que vende emoliente, que ahora hay venezolanos o cualquier otro, eso no se puede, pues, porque existe una esquina con otra. ¿Okay? O sea que hay que flexibilizar lo que llamamos formalidad, ¿no? Registro debe tenerse, y una de las cosas sorprendentes de la pandemia es lo poco preparado que han estado, no sé si todos los municipios, pero la gran mayoría para poder vigilar la calidad de vida de sus propios habitantes, ¿no? O sea, no hay registro de ambulantes, no hay registro de mercado, no hay registro de nada, no hay estadísticas. O sea, la orfandad del Estado en ese caso, a nivel local, ha sido brutal, ¿no? Brutal diría yo, ¿no? Y este debería haber sido una oportunidad para registrar, o sea, para tener un registro de quienes se dedican a vender en la calle y ordenarlo. O sea, lo primero es eso, ¿no? Tratar de entender que hay actividades que no pueden ser trasladadas a un mercado. O sea, la gente no va a entrar a un mercado a tomar un emoliente, se lo va a tomar en la esquina. La gente no va a ir a comprar yuquitas al interior de un mercado. Te la encuentras bajando del auto. Bueno, yo estudié en México, en el Colegio de México, así que es como vender tamales, pues no es cierto, en México. Tamales, no vas a sí. entrar a un mercado a comer tamales, te los encuentras en las paradas de los peceros, o en la salida de los metros, ¿no? Donde tienes tú la comida que se vende en México en la calle. O sea, es imposible que tú los traslades a un sitio porque no es la lógica, ¿no? Entonces hay que aceptar de que el espacio público tiene que ser utilizado o podría ser utilizado por algunas actividades, ¿no? Lo cual no implica de que la dejemos al azar, digamos, ¿no? Que la dejemos irregular, ¿no? Tiene que haber una regulación que, que proteja a los demás de los efectos que puede traer negativos, ¿no? Del hacinamiento, la limpieza de la calle, por supuesto, ¿no? Que tiene que haber una reglamentación al respecto, pero el mito es pensar de que tiene que formalizarse. Sí, no, digamos, depende de qué formalización hablemos. Que tiene que haber un registro, que tiene que haber un cuidado, que tiene que haber una vigilancia, que tiene que respetarse normas de sanidad y que tiene que saberse quiénes trabajan en la calle, sí, por supuesto. Porque eso es parte para poder ayudar también. No hemos tenido un registro de la tener gente información, ¿no? Claro. Exacto, ahorita, por ejemplo, tener información, tener la data. No podemos tema de los bonos asumir que tiene que ver con simplemente eso, están ¿no? ahí. El tema de los bonos tiene que ver con eso. No hemos tenido un registro de las poblaciones vulnerables, no sabemos ni quiénes son, ni cuántos son, ni dónde están. Entonces, por supuesto que se falla en la distribución, ¿no? Igual tenemos que Y tener no un registro solamente es el dato del nombre, es en dónde están, Claro, georreferenciarlos, por supuesto. saber dónde están, dónde se Ahora, aglutinan. eso desde mi punto de vista es una labor municipal, es una labor de las autoridades locales, ¿no? Que más bien están empeñadas en de repente meterle cemento al espacio urbano y no en hacer lo que deben hacer, que es tratar de mejorar la calidad de vida de su propio ciudadano. Entonces, eso por un lado, yo creo que hay que reconocer. Y la otra es que el problema no son los ambulantes, el problema es el estilo de vida urbano. El estilo de vida urbano que aleja al habitante de su lugar de trabajo, de su lugar de estudio, que exige, como en las grandes metrópolis, que el habitante transite 2 horas en el transporte público, que si tiene que llegar a las 8 de la mañana a trabajar o estudiar, sale 5:30 de la mañana de su casa, no toma desayuno, y eso creo que lo podemos ver en muchas ciudades de América Latina, ¿no? Frente a universidades, frente a grandes conglomerados de empleo, siempre tiene gente que vende desayuno. Hay una razón obvia y natural. La gente sale sin tomar desayuno en su casa,
llega a la universidad, para poner un caso que en Lima se ve mucho, y al frente tiene gente que, o en la puerta tiene gente que vende desayuno, porque hay muchos que preferimos dormir 5 minutos más a tener desayuno, ¿no? Y asegurarse de llegar temprano, o sea, eso es natural. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Claro. O sea, eso es el estilo de vida de la ciudad. Es una ciudad que tiene tráfico, los vendedores ambulantes en los atoraderos de tráfico en las ciudades de América Latina son normales. ¿Por qué? Si vas a estar 15 minutos esperando que pase un semáforo y necesitas agua, no te vas a bajar de tu automóvil o de tu autobús para ir a comprar agua o una galleta, ¿no? Vas a esperar que alguien te la pase a vender. O sea, hay un estilo de vida que contribuye al surgimiento del ambulante. Y lo que hay que gestionar no solo es la oferta, o sea, cómo tiene Sí, es que la ejercerse la demanda. oferta, sino la demanda. O sea, tiene que Claro. gestionarse la demanda. Los que diseñan, por ejemplo, paraderos para metro, lo que viene ahora en Lima, ¿no es cierto? Con la construcción del metro, que ojalá se termine pronto, tiene que considerarse de que eso va a traer masas de gente que va a llegar al metro, y esas masas tienen sed, que quieren comer algo, y de repente se van a pasar un buen tiempo esperando su transporte, y no van, o sea, necesitan ser abastecidos. El mismo problema de Gamarra, ¿no? La gente que va a comprar a Claro. Gamarra en verano necesita tomar agua o hidratarse. El pensar que van a entrar a Claro. una tienda para comprar una botella de agua o una bebida es irreal. Lo que necesitan es alguien que en el camino les ofrezca. ¿Cómo organizar eso? Es un reto. Pero hay actividades Es que la no labor pueden del ser, Estado al final, ¿no? exacto, pero hay actividades que no pueden ser trasladadas a un lugar fijo porque no funcionan en el estilo de vida que tenemos, en el estilo de vida urbano, no Claro. funciona. Entonces tiene que encontrarse un balance, por supuesto, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo de que no se puede dejar esto simplemente a la voluntad de las personas que usan el espacio público, pero tampoco se puede tener como solución el restringir a cero el uso del espacio público y no considerar de que efectivamente nuestro estilo de vida necesita ambulantes nuestro estilo de vida. Esa es la conclusión, necesita ambulantes, ¿no? Claro. Bueno, a ver, nos quedan 2 minutitos. Yo siento que Ana María tenía ganas de decir algo, no sé si era mi percepción. Si lo quieres hacer, te doy 10 segunditos para que nos digas algo, Ana María. Sí, solo hacer énfasis en lo que dijo Jesús al inicio, ¿no? Y bueno, que creo que ha salido a lo largo de las conversaciones, es generar más datos para la planificación y para el desarrollo de las políticas y de las acciones. No nos conocemos todavía, en números no tenemos buenos aproximados, no se hicieron antes de manera adecuada, ahora ya es el momento, ya tenemos la información, los actores, las cabezas, la voluntad del interés, creo, más o menos. Sí, Dejarlo hay que todo, aprovecharlo. sí, dejarlo todo en los municipios sería ideal, pero ahora hay voluntad del gobierno central, creo que lo podemos aprovechar también porque sabemos que a nivel municipal eso ha sido también algo que ha quedado muy pendiente y todavía no, creo que falta tomar ese. Yo añadiría a eso, María, que al final la labor del gobierno nacional en este tipo de temas es establecer las políticas macro o nacionales en torno, por ejemplo, a los mercados, ¿no? ¿Cuál es la labor de los diferentes niveles de gobierno y cómo deberían de ser la gestión, la administración, el ordenamiento? Y luego la implementación sí recae en el nivel local, pero por supuesto tenemos que darle estas competencias con esas capacidades, ¿no? No podemos seguirle dando tareas al gobierno local si no tiene las capacidades financieras, técnicas, operativas, administrativas, legales para hacerlo. Y los mercados son nodos complejos de administración, no son lugares fáciles de gestionar, requieren muchísima atención y por supuesto requieren recursos. Yo me estoy muy apenado que tengo que cortar la conversación aquí. Es un tema apasionante, divertidísimo. Me encantaría poder seguir conversando con ustedes, haciéndoles preguntas impropias y a lo mejor con jiribilla, pero tenemos que irnos. Desafortunadamente el tiempo apremia y pues nos ha llegado el tiempo. Antes de despedirnos, me gustaría recordar las redes sociales de Unión Venezolana. Si tuvieses alguna otra, Oscar, me gustaría que las comentaras, pero es @UniónVPerú. Lo digo porque particularmente han salido algunas preguntas con respecto a la atención o el apoyo que puede hacer Unión Venezolana a algunos hermanos venezolanos, así que los invito a que sigan sus redes sociales y ahí por supuesto pueden enlazar con ellos. También los invito a que sigan las redes sociales de Lima Como Vamos, Ocupa Tu Calle, ONU Hábitat y Ciudades Incluyentes, todos en Twitter, Facebook, Instagram y otras redes sociales. Y así mismo invito a que sigan a nuestros panelistas, a Jesús en Twitter como @jcosamalón, a Ana María como @guaita, y creo que de Marta, sí, aquí lo tengo, @Marta Castro U. Yo soy Efren Osorio, de Nueva Hábitat para Perú,
Mi Twitter es @efro40. Y los invito a que sigan estas otras discusiones. El día de mañana tenemos el último evento de Octubre Urbano de ONU Hábitat en el Perú. Los invito a que lo sigan también en las redes sociales. Es un diálogo con los diferentes puntos focales y contactos y proyectistas que tenemos en este gran programa que se llama Ciudades Incluyentes, Comunidades Solidarias. Es mañana por la mañana. Y al mismo tiempo invito a que sigan pendientes de las redes sociales de Lima Cómo Vamos, porque tenemos algunos eventos más asociados al Urban Thinker Campus, donde seguiremos dialogando sobre el tema de mercados, la calle, el espacio público y la migración venezolana, así como el foro Lima Cómo Vamos, que va a ser los primeros días de diciembre. Así que sigan en sintonía, cuídense mucho, usen cubrebocas, mantengan la sana distancia y caminen y ocupen su calle. Les mando un abrazo y muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Jesús, Oscar, Ana María, Marta, Gracias. hasta la próxima. Gracias. Gracias.